Hola, mi nombre es Irama La Rosa, actualmente soy la presidenta del Centro Internacional Miranda y hoy les vengo a presentar esta ponencia denominada Ecoanimalismo y Ciudad, educando en empatía para una cultura de paz. En adelante, entonces, expondremos nuestra disertación sobre este tema. Nos hemos planteado como objetivos para abordar la ponencia en términos de qué temas son importantes trabajar para comprender esta sensibilidad del ecoanimalismo y su influencia en los momentos actuales y su resistencia con respecto a determinados modelos de ciudad. El primer objetivo que podemos plantearnos como objetivo general o hipótesis es que es importante identificar esas sensibilidades de movimientos ecoanimalistas que en medio de la pandemia, porque estamos tratando de contextualizar a partir del momento en que vivimos esta situación de pandemia por COVID-19, se comienza a expresar con mucho más fuerza la necesidad de crear ciudades de inclusión y cuidado. Esto, por supuesto, nos invita a que tratemos de comprender la emergencia de movimientos altermundistas que están surgiendo con mucha fuerza en contra de un modelo de fragmentación territorial global neoliberal que afecta a nuestras ciudades y que, bueno, podemos observar en muchos de estos movimientos que se están generando en ciudades del mundo, en Chile, por ejemplo, en Santiago, en Estados Unidos, Nueva York, en Ecuador. O sea, hay una cantidad de manifestaciones que responden un poco a esta sensibilidad altermundista. Por eso que también tendríamos, cuando abordamos este tipo de investigación, conocer los enfoques de derechos ecoanimalistas que desmontan el modelo antropocéntrico y patriarcal que impera en la sociedad actual. Es decir, que no solamente estamos hablando desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural, cómo este modelo se caracteriza por ser antropocéntrico, es decir, el hombre y el hombre masculino, el centro de todo, y patriarcal por todos los privilegios que implica también este modelo desde el punto de vista del machismo y todas las situaciones que se generan desde esta matriz patriarcal. En tercer lugar, es importante también identificar esas sensibilidades que están surgiendo. En el caso nuestro estamos tomando como modelo la ciudad de Caracas, pero bueno, hemos tratado también de ir definiendo otras ciudades de Venezuela que pudieran entrar dentro de investigaciones específicas, piloto, para abordar esto de la inclusión y los cuidados. O sea, cómo pudiéramos nosotros construir ciudades distintas, ciudades otras, sobre todo cuando estamos en un contexto y estamos hablando que nosotros estamos proponiendo modelos socialistas, modelos socialista del siglo XXI. Por eso que dentro de lo que tiene que ver con los diagnósticos es importante plantear que el sentido de la reflexión, bueno, ¿en qué ciudad estamos ubicados? ¿Cuál ha sido su historia, su devenir? ¿Cuáles son sus potencialidades? O sea, ¿qué tipo de construcciones, de maneras otras de pensar la ciudad nos podemos plantear para hacer modelos distintos que tengan que ver con el cuidado y con la atención a la fragilidad? Allí, por supuesto, considerando que las cartografías globales que impactan en esa segregación urbana de nuestras ciudades nos permite también contextualizar y ver que no siempre estamos, digamos, construyendo de una manera autónoma, sino que tenemos la influencia de modelos, de esos modelos globales y las funciones que se nos asignan dentro de ese modelo, que no son precisamente la de ser los protagonistas de los sistemas financieros internacionales, sino al contrario, como plantea este modelo de Scholl, unas ciudades que cada vez son más segregadas, que tienen nodos, nichos que están asociados quizás al confort, a la riqueza y otros a la desigualdad y a la pobreza. O sea, hay un mayor contraste y una mayor desigualdad. Eso, bueno, es uno de los asuntos que uno puede observar acá, que en pandemia vemos que se profundiza. O sea, lo que hemos visto con la pandemia es que estas situaciones de las ciudades dentro del modelo de neoliberal global nos está haciendo reflexionar
sobre la crisis de civilización que estamos viviendo. O sea, las ciudades son esos territorios donde podemos ver que en este caso la crisis por los sistemas públicos de salud que no existen porque muchas veces son privatizados y no tienen ningún tipo de atención de política pública dirigida a la población más vulnerable, vemos que aquí explota, pues, o sea que la pandemia lo que nos ha permitido es observar esta situación gravísima en la que el ser humano, por supuesto, no desde el punto de vista antropocéntrico, es considerado en lo absoluto para la vida, para un mejor vivir. Por eso que cuando nosotros vemos que existen movimientos que se están rebelando ante esto, le damos una orientación a esos movimientos con su asociación, su identificación con el tema ecoanimalista, porque hemos visto que muchos de estas identidades se asocian un poco incluso a lo que es el origen del propio movimiento ecoanimalista, que nos dimos cuenta que no es, o sea, como algunas personas pretenden plantear sobre esto, que es digamos, una temática banal, que no tiene que ver con lo que se puede plantear desde el punto de vista revolucionario, que efectivamente sí lo es. De hecho, su origen, su raíz epistemológica, proviene de todos estos movimientos ecofeministas y todo lo que planteaban los movimientos de jóvenes desde el Mayo francés del 68. Es decir, que hay una historia importante que hace ver que esta corriente de pensamiento que llamamos ecoanimalismo y que nos permite hablar de empatía para una cultura de paz, está cuestionando lo que significa la explotación de la naturaleza y de los animales por el ser humano, la explotación del ser humano por el ser humano y la explotación de la mujer por parte del hombre. Es decir, hay una orientación a discutir, a colocar en el debate estos temas como fundamentales para entender lo que es el ecoanimalismo y cómo se nutre precisamente de todas las consignas y de toda el progresismo, las ideas progresistas que nutren este movimiento. Cuando hablamos en este caso de igualdad, en el movimiento ecoanimalista, una cosa importante que tiene que ver con el planteamiento que hacemos de educación en empatía como cultura de paz es comprender la capacidad de sufrir de todos los seres sintientes. Cuando nosotros vemos también una serie de hitos históricos que permiten fundamentar cómo el tema de la explotación del medio natural, la opresión de las mujeres, el tema del maltrato a los animales, etcétera, todo eso tiene una misma raíz, de acuerdo a estos planteamientos. También el tema de el enfoque de derechos que surge y incluso es un planteamiento que ha sido también discutido, que ha sido rechazado, porque hay personas que piensan, bueno, los animales no tienen derechos. Y bueno, esto es una matriz interesantísima que la podemos ver hasta en las constituciones más progresistas, por ejemplo, como la de Bolivia, la de Ecuador, que plantean no solamente de los derechos de los animales, sino de la propia Pachamama o la Madre Tierra. Así que bueno, ha habido una evolución en estos movimientos. Lo que sí me parece importante acá destacar es que se han generado unas subjetividades políticas. En el caso venezolano se ve claramente en los resultados de encuestas nacionales de juventud, donde se observa cómo los jóvenes cada vez están más orientados a la lucha por los derechos, no solamente de los derechos de ellos como jóvenes, sus reivindicaciones, sino los derechos de los y las más vulnerables o frágiles dentro de esta sociedad. Y en pandemia esto se ve con mucho más fuerza. Hay rasgos comunes de estos activismos que es interesante ver, y uno yo creo que es el más importante que podemos destacar, es que ya no son exclusivamente de un solo tema, sino que son movimientos integrales que tratan de plantear un modelo otro de ciudad menos consumista, ciudades que están dedicadas a la solidaridad, a la sororidad, al apoyo a los más vulnerables, a la creación de proyectos que están orientados a la educación por la empatía, el cuidado de él y la otra, de los más vulnerables como los adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Sí. Acá tenemos entonces como un movimiento integral que por eso planteamos que es un movimiento
que se dedica al tema de la paz y de la empatía a partir de toda esta discusión de lo que significa crear y generar modelos distintos de ciudad, modelos de ciudad sustentados en la empatía y en el cuidado. Para culminar, me gustaría leerles una frase de Jorge Richman a propósito de la educación en empatía para una cultura de paz. Dice este autor: para transformarnos y para cambiar la sociedad precisamos la conmoción, el extrañamiento, el descentramiento que induce un verdadero encuentro con el otro. Y ahí la relación con el animal no humano puede desempeñar un papel fundamental. En el encuentro con el animal no humano deberíamos ver una de las formas privilegiadas de encuentro con el otro. Si logramos abrirnos a ese encuentro, puede que se tambalee nuestro injustificable egocentrismo y seamos capaces de resituarnos en el cosmos, modificando nuestra relación ético-política con el mundo natural. Hasta luego.